siempre se va a hacer poco las horas de clase para poder pasar la cantidad de materia disponible, los nuevos conocimientos, las nuevas prácticas, y por lo tanto va a ser inútil tratar de seguir llenando las clases con contenido. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan nuestros estudiantes hoy día en esta sociedad de la comunicación, de la información, es que tienen una gran cantidad de información. La pregunta es cómo la filtran. Y para eso es bien importante que ellos sientan que lo que están haciendo tiene sentido, tiene un propósito. Si no tienen un propósito, un sentido, para el estudiante toda la información es válida o puede ser no válida. De tal forma que para que ellos puedan ir discriminando es súper importante ir definiendo estos propósitos. Y esos propósitos los podemos ir bajando a objetivos de aprendizaje. En general, un objetivo de aprendizaje es una definición explícita de lo que el estudiante va a ser capaz de hacer. Y ahí es donde uno, para definir este objetivo de aprendizaje, coloca, ¿no es cierto?, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de definir, va a ser capaz de explicar, va a ser capaz de calcular, va a ser capaz de modelar. Pueden ser planteados para una clase, para un curso o para una actividad. Siempre es deseable que este objetivo sea planteado ex ante, ¿ya? Siempre el alumno tiene que estar consciente de para qué está haciendo lo que está haciendo. Y por lo tanto, cuando comenzamos el curso, le explicamos los objetivos de aprendizaje. Cuando concurrimos a la clase, el alumno tiene que saber cuáles van a ser los objetivos de aprendizaje de esta clase. Y ojalá también pueda tener en claro cuáles son los objetivos de aprendizaje de las actividades o de las lecciones que está teniendo. El objetivo de aprendizaje así permite al estudiante discriminar qué información es útil, qué información es relevante y en cuál se puede apoyar para ir desarrollando sus tareas. En primer lugar, tiene que ser claro. ¿Qué significa que sea claro? Que el alumno es capaz de decir, sí, lo he leído, lo comprendo y puedo hacerlo. O en su defecto decir, sí, lo he leído, lo comprendo y no puedo hacerlo, por lo tanto tengo que estudiar, tengo que prepararme o tengo que realizar determinadas acciones. Y la segunda condición es que sea observable. Eso quiere decir que nosotros como profesores podemos observar que el alumno es capaz de desarrollar determinada tarea, o somos capaces de observar la consecuencia de una determinada tarea. Por ejemplo, sería un objetivo de aprendizaje incorrecto decir que el alumno va a aprender cómo diseñar y conducir experimentos. Eso es vago, eso es difuso y el alumno no comprendería finalmente qué es lo que tiene que hacer. Sin embargo, si nosotros le decimos al alumno que va a ser capaz de diseñar y llevar a cabo experimentos que permitan medir, por ejemplo, la relación de una variable dependiente de dos variables independientes y va a tener que graficarla y analizar los datos. Eso podría ser un objetivo de aprendizaje que esté correctamente planteado. Lo primero que vamos a tener que hacer es definir, revisar qué conocimiento queremos que el estudiante adquiera, qué habilidad queremos que adquiera. En segundo, ¿qué actividades vamos a desarrollar para que el estudiante adquiera ese conocimiento y esas habilidades? Y en tercero, lo que tenemos que hacer es compartir estos objetivos de aprendizaje con los estudiantes. Vamos a generar las expectativas, vamos a focalizar al estudiante a ir persiguiendo esos objetivos y la gracia de esto es que permite que el profesor pierda protagonismo en el día a día y gane protagonismo como un acompañante, como un supervisor, que gane protagonismo como un consejero, para que vaya aportando justo el conocimiento necesario que el alumno requiere en el momento que lo requiere. De esta forma se modula la cantidad de información. La cantidad de información que entra es la cantidad de información precisa. El alumno siente que hay un propósito detrás de lo que estamos haciendo y nosotros no tenemos que estar permanentemente diciendo cosas que probablemente el alumno no va a capturar, que no va a recordar o no va a retener, ¿ya? Entonces, cuando definimos un objetivo de aprendizaje, le estamos pasando la pelota al alumno
le estamos entregando al alumno parte importante de la responsabilidad de su aprendizaje, porque él ya tiene claro a dónde tiene que llegar y buscará los medios que le entregue el profesor u otros medios para poder cumplir con la tarea que tiene asignada. Bueno, la taxonomía de Bloom está referida a los dominios cognitivos, son, ¿no es cierto?, el recordar, el entender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Nosotros tenemos también un sinnúmero de otros verbos coadyuvantes con los cuales nos podemos soportar o ayudar para definir nuestros objetivos de aprendizaje. Sin duda, cuando estamos trabajando en educación básica, media, estamos con las cosas más simples que tienen que ver con recordar, con entender, muchas veces con aplicar. Cuando estamos ya en la formación técnico-profesional, también tiene mucho que ver con el aplicar, con el analizar probablemente. Pero cuando estamos trabajando con la formación universitaria, entran los dominios cognitivos del evaluar y el de crear. Y en la sociedad de la información, en la sociedad de la innovación, lo que vale es el aprender a aprender. La cantidad de información que existe hoy día es muchísima, es enorme, nadie es capaz de retener la cantidad de información disponible. Lo interesante es cómo el estudiante aprende a aprender, y eso, lo único que lo puede guiar es una buena definición de qué es lo que yo quiero que el estudiante aprenda, cuál es la habilidad que yo quiero que el estudiante tenga a partir de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas veces nosotros fijamos los objetivos de aprendizaje desde el punto de vista del profesor, y es ahí cuando decimos, al final de la asignatura el alumno va a saber, va a aprender, o va a apreciar, o va a comprender. Pero eso no son los dominios cognitivos correctos y no nos van a permitir discriminar si el alumno ha aprendido o no ha aprendido. Hoy día este mundo sobreinformado no tiene otra alternativa que permitir que nuestros alumnos aprendan a aprender.